Bueno, cuando deje de tener fluctuaciones de gente, arrancamos. Si ahora que somos menos alguien quiere poner la cámara para no sentirme tan solo, genial. Si no lo voy a entender, no hay problema. Perdona, una consulta. Sí, Vas a grabar solo tu clase, no la que ponga, no lo que hagan Enzo y Seba, ¿no? mira, los hice co-host y la verdad es que no, o sea, no sé si ellos pueden grabar o no, o no grabar. Yo estoy grabando ahora esto, pero no tengo ni idea si se puede grabar, o sea, si yo puedo grabar las salas o si las tienen que grabar ellos por su cuenta. Calculo igual que si les aparece la opción grabar, lo van a hacer, Para- digamos. A ver, yo estoy mirando acá. Ok, Eh, gracias. no, todo bien. Me- yo desde acá no puedo grabárselos, eso seguro. Em, Pero bueno, nada, ya asumo que quienes se quedaron acá porque querían o porque no pudieron irse, como Rocío y Mailén, que querían irse pero no podían, eh, quieren trabajar conmigo, así que vamos a darle. Entiendo que Collab ya lo tenían subido. Como siempre, recomendamos que ustedes hagan una copia de el collab en su propio drive, cosa de que no estén modificando o que no exista la posibilidad de que modifiquen el global, digamos, el que nosotros subimos. Por las dudas, siempre armes una copia. Este, y bueno, vayamos. Entonces, la idea es ver un poco de regresión logística. Eh, lo primero que hacemos, como siempre, medio como una cuestión de orden, es traer los paquetes. Acá los que voy a usar son medio los que venimos usando ya anteriormente. Creo que la única diferencia en este caso, en este código, está en que lo que estoy importando del paquete sklearn, del módulo de Linear Models, es el objeto Logistic Regression, que es el que nos va a permitir eh, generar nuestro modelo de regresión logística. Ahí estamos bien, Eugenia, de tamaño. Va mejor, joya. Entonces, buenísimo. Ahora lo que hacemos es o sea, montar nuestra unidad de Drive dentro del entorno de Collab. Este, lo más probable es que vos puedas elegirlo, porque dejé libre esa posibilidad a que ustedes lo hagan. También puedes quedarte acá, pero creo que vos podés elegir a dónde ir. Eh, entonces, lo que quiero hacer, como voy a traer unos datos que están en el drive, en la carpeta de la materia, es montar mi drive dentro del entorno de Collab. Entonces hacemos este procedimiento usual, que esto sí lo paso un poco más rápido, donde básicamente lo único que hacemos es generar un código que tengo que meter en esta caja. Y bueno, nuevamente defino el nombre del archivo y, mejor dicho, el directorio más el nombre del archivo con el que voy a laburar. Y lo levanto y esta línea acá, el d.head, es lo que hace que se me printee las primeras filas del data frame, que está bueno para darse una idea de qué campos tenemos. Entonces, yo primero les debería haber dicho con qué datos vamos a laburar. La idea es que vamos a laburar con unos datos que recopila el INTA, que son datos como climáticos de temperaturas, precipitaciones, etcétera, y lo hace para distintas estaciones que tiene a lo largo y ancho del país. Y yo en particular me descargué la que corresponde a San Fernando, ahí cerca de la zona
del delta de San Fernando. Y fíjense que yo dejé el link acá puesto para que ustedes puedan ir a la página esta y descargarse, si quisieran, cualquiera de las bases de datos que hay ahí de todo el país. Entonces, lo que hago es levantar ese archivo y fíjense que la función que uso para levantarlo es el read Excel de Pandas en vez del read CSV que usábamos antes, porque el formato es un archivo de Excel, el XLS. ¿Bien? Entonces, lo que hago cuando printeo el d.head es ver efectivamente de qué me está hablando esta base de datos. Entonces, tenemos distintos registros y lo que tenemos es lo que un poco marca cómo está dividida esta base de datos, es la fecha, y fíjense que tenemos un registro para el 08 del 2 del 2018, el día 9 del 2 del 2018 y así sucesivamente. Y no tenemos una información sobre las horas, minutos ni nada, entonces lo que inferimos es de todo lo que nos va a estar hablando acá es un promedio diario de registros climáticos. Temperatura abrigo, temperatura, o sea, abrigo creo que son como las terminales donde se mide la temperatura, y eso está a distintas alturas del nivel del piso. Entonces, esta que está acá, entiendo que es la temperatura promedio, esta es la temperatura máxima, esta es la temperatura de abrigo mínima, y así tiene varios campos que refieren a temperaturas. Después hay algunos campos que refieren a humedad de suelo, es uno que aparece siempre NaN, pero después tenemos uno que es humedad media, que es distinto de NaN. Tenemos precipitaciones en milímetros, y más cosas que algunas no tengo ni idea qué son porque no me dedico al tema, pero que uno podría tratar de entenderlo con más detenimiento, o si hay alguien acá presente que sepa sobre esto y quiera contarnos, también está buenísimo. Y parece que hay varios datos faltantes, sí, yo entiendo que lo más probable es que esto esté así como genérico y que haya estaciones que nunca, o sea, que no miden ninguno de estos campos, pero que igual la estructura esté armada de esa forma. Juan nos aporta que el rocío es una medida de humedad, ok, pero es distinto, ¿no? Como tenés los datos de humedad y además tenés el de rocío. El rocío sí, se intercambian, son similares. El rocío es la temperatura a la cual una parcela de aire satura por medio de un proceso isobárico. O sea, si le bajás la temperatura, ¿en qué momento satura? Por eso es siempre un poquito menor a la temperatura normal. De una, gracias. Cuanto más cercano esté a la temperatura, más húmeda está esa parcela de aire. Bien, de una, gracias. Bueno, y después hay algunas componentes sobre el viento, etc. Y una calificación sobre si hay frío y unidades de frío, que eso me llamó la atención, pero no busqué nada. Entonces, listo, este es el data frame, podríamos indagar un poco más, podríamos traer algunos otros de otras estaciones, este en particular es de San Fernando. Entonces, recuerden, yo lo que quiero hacer es predecir algo, y lo que voy a querer predecir acá como categoría es si llueve o si no llueve, básicamente. O sea, lo que yo quiero ver es, dado los distintos campos que vimos, quiero saber si llueve o no llueve, entendiendo como lluvia o no lluvia, tener valores distintos que cero en lo que es precipitación pluviométrica. Es el dato que yo uso, que es este que está acá. O sea, lo que voy a pensar es que lluvia es cualquier valor de estos distinto de cero, y que no lluvia es los valores que son iguales a cero. Entonces, para no andar trabajando con todo este dataset entero, lo que voy a hacer primero es quedarme con una determinada cantidad de columnas y no con todas. Las temperaturas que elegí son la temperatura máxima de ese día, la temperatura de abrigo mínima de ese día, la precipitación para cada registro, la velocidad del viento, el rocío medio y la humedad media, que ahora, como ya sabemos, evidentemente están relacionados, así que acá tal vez va a haber una correlación que no aporta tanto usar ambos campos en vez de uno solo. Lo que recuerden que
en este formato tipo de listas de las columnas que yo di, es lo que me restringe mi data frame a ese conjunto de columnas. El dropNA es para, y sin ningún argumento, es para tirar todos los registros, o sea, todos los días en los cuales alguno de estos valores no se hayan medido. Y lo que voy a hacer con el punto copy es crearme una copia efectivamente en la memoria que sea distinta a mi data frame anterior para que en ningún momento me tire problemas de que estoy sobreescribiéndolo o tratando de sobreescribirlo. Bien, esto es una de las cosas que ya estábamos acostumbrados a hacer. Lo que hago en el siguiente paso es abreviar un poco esta nomenclatura de una forma arbitraria que elegí yo y que cada uno podría haber elegido algo distinto, pero digo, decir temperatura de abrigo, 150 centímetros máxima, me parece un montón. Llamalo temperatura máxima, llamalo al otro temperatura mínima, a precipitación pluviométrica, decirle precipitación, humedad, etc. Fíjense que lo hago con el método rename. Le paso un diccionario. Este diccionario es tipo un mapa entre los nombres viejos y los nombres nuevos. Le tengo que decir qué es lo que estoy renombrando. Yo en este caso estoy renombrando columnas. Entonces, si a las filas las denomino axis 0, a las columnas las denomino axis 1. Esa es la nomenclatura que usa Pandas. Entonces yo le tengo que decir, renombrame las columnas, o sea, renombrame los campos que están en el axis 1, o sea, las columnas. Y esto que le digo a lo último es implies igual true, es que yo no tenga que definir que defiltrado es igual al defiltrado renombrado, sino que directamente esto está modificando el objeto defiltrado en la memoria. ¿Está bien esto de lo que acabo de contar? Sí, perfecto. Joya, bárbaro. Entonces, como yo les acabo de contar que básicamente dimos una clase de regresión logística y la lluvia, como vimos, está medida en milímetros, en principio ahí no hay una categoría en la variable lluvia, en la variable precipitación, pero lo que sí pensé es, bueno, si se registraron 0 milímetros, entonces no llovió, y si se registraron más de 0, sí llovió. Entonces, ahí viene a colación la siguiente celda, que es, esto se puede hacer de otra forma, un poco más directa, pero más oscura, así que veamos esto, y a lo sumo, si quieren, después vemos la forma más directa, pero más oscura, donde lo primero que hago es inventar una columna que se llama llueve, no llueve. Está bien. Y lo primero que hago es llenarla de ceros. O sea, la primera línea de filtro igual llueve, no llueve, me llena de ceros una nueva columna que se llama llueve, no llueve, y me la apendea, o sea, me la agrega como columna a mi data frame. Después lo que hago es identificar cuáles de los registros que están en defiltrados tienen precipitación distinta que 0. O sea, agarro la columna de filtrado y le pregunto cuál es mayor que 0, y esto me devuelve los índices para los cuales se cumple esta condición. Entonces, lo último que hago es, como yo ya tenía que ciertos registros, o sea, que todos los registros eran 0, lo que tengo que hacer es modificar a aquellos que en realidad sí llovió. Entonces los tengo que llevar a 1. Y eso es lo que hago en esta línea. El punto log es para, voy a recorrer en forma indicial el data frame, ¿cómo? Recorrer los índices que están acá. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Ah, perdón, te interrumpí. Sí. Cuando vos creas índice, ¿no te devuelve true o false? ¿O te devuelve los índices? ¿Cómo es que hace para devolverte los índices? Dale, miremoslo. Es una buena pregunta. Yo esto creo que... Sí, ahí te devuelve true o false. De hecho, ¿True o false es? Sí, de hecho me parece que puedes hacer lo mismo si le pones paréntesis a eso y le decís as type int, entonces eso se lo asignas directamente, ¿no? O sea, es defiltrado el llueve no llueve igual a todo eso, paréntesis, as type int, entonces te conviertes de true o false en ceros y unos y listo. Eso es como por la equivalencia. O sea, te devuelve para cada índice un true o un false. Sí, en este caso. Te va a convertir esto de true o false en ceros y unos. El true va a ser un 1, el false va a ser un 0 y te vuelve una serie. Lo que dicen por ahí es que si yo esto
hago así, deberían ser ceros y unos. Sí, tal cual. A ver, yo lo que decía es que hay maneras más oscuras de hacer esto o menos oscuras, pero creíamos que esto era una manera más clara. Entonces, lo que efectivamente es índice es algo que es true o false. Volvámoslo a poner. Bien. Y entonces, en el de filtrado, cuando hago el método .lock, abro los corchetes y pongo índice, solo va a ver aquellos índices que dicen true, no los que dicen false. Y a los que dice true, en el campo llueve o no llueve, les va a mandar un 1. ¿Está bien? Entonces, después de haber hecho esto, de filtrado llueve, no llueve, es efectivamente lo que queríamos. Había otras formas de hacerlo, por ejemplo, podríamos haber definido directamente esta lista, o sea, directamente este campo como una lista por compresión, que sea 1 if p es mayor que 0, es 0 for p in de filtrado punto precipita. ¿Cómo se llama? Precipitación. Bien. Fíjense que esta lista que está acá, igual solo voy a mostrarles la lista, es efectivamente esto de 0,1, 0,1, 0,1. O sea, yo en un principio había hecho eso, después recordando las encuestas, la encuesta, decidimos hacerlo de una forma más clara. Pero sí, esto se puede hacer de otra forma y usen la que a ustedes les resulte más cómoda. Entonces, una vez que tenemos la columna llueve o no llueve llena de ceros y unos, según si llovió ese día o no llovió, lo que podemos ver es que si a la columna le aplicamos el value counts, tenemos... ¿Alguien se acuerda cómo se interpreta esto que estoy mostrando? No es la cantidad, no es la cantidad de días que llueve y la cantidad que no. Tal cual. Bien. ¿Y la otra persona que iba a hablar iba a decir lo mismo? Sí, las celdas. ¿No? Claro, joya. O sea, esto es la cantidad de registros asociados al 0, o sea, que no llueve, y la cantidad de registros asociados al 1, o sea, que llueve. ¿Ok? Acá hago una pregunta que es, ¿en qué caso estamos? ¿Estamos en el caso ideal de datos balanceados o estamos en un caso distinto donde nuestros datos no están balanceados? Estoy hablando de lo que dijo Enzo al final de la clase teórica recién. Para ver si están atentos. No, bueno. 70-30 diría que no, claro, de una. Tal cual. O sea, es no balanceado, está desbalanceado, como dicen todos. En principio, igual ahora no le vamos a dar bolilla a eso, pero es algo que estaría bueno preguntarse entonces qué decisiones tomamos y un poco las ejercitaciones, si quieren ustedes practicar después, sería bueno, veamos qué yo le puedo modificar a mi modelo para que estos datos se interpreten de una mejor, o sean modelados de una forma más adecuada. Pero por ahora no vamos a decir más que lo que acabo de mencionar y entonces ya estamos listos para ir a nuestro modelo de clasificación. Sí, tal cual. Ese es el tema. O sea, lo que habría que probar, si se quiere, es que nuestro algoritmo nos va a dar o sea, de hecho vamos a explicitarle que nos devuelva el score, que en particular creo que es el accuracy, o sea, cuántos buenos registros tuvimos sobre el total de registros, o sea, cuántas buenas clasificaciones tuvimos sobre el total de clasificaciones que hicimos. Eso nos va a dar un numerito y la pregunta ya de pique es si ese numerito es mejor que el de haberlo hecho al azar. Y de hecho, vamos a ver que entiendo que no estaría pasando eso. Entonces, vayamos igual a entrenar el modelo con estos datos y a lo sumo después nos preguntamos si podemos hacer mejor las cosas. Está claro que la función que va a estar siendo implementada para nuestro modelo es la sigmoidea que está acá.
Y lo primero que vamos a tratar de hacer es relacionar alguno de los campos de las features que seleccionamos con el llueve o no llueve. Acá en particular elegí el temperatura mínima, que era uno de los campos disponibles numéricos que teníamos. Entonces, el procedimiento que sigue ahora es muy similar, si no el mismo, al que habíamos seguido la clase pasada. En principio, agarramos a X y definimos quién es X, o sea, definimos cuáles son nuestras features, y entonces agarramos a nuestro data frame, le evaluamos, o sea, nos fijamos la columna con la que estamos laburando, que básicamente es temperatura mínima, la llamé campos para no arrastrar temperatura mínima por todos lados. Lo que hago es le pido, uso este método de values sobre la serie que me da restringirme una columna, y el punto value lo que hace básicamente es transformármelo en un array de NumPy, y sobre ese array de NumPy le puedo dar la forma matricial que queríamos, porque no sé si recuerdan de la vez pasada, si une hace esto, acá, si uno a esto, primero que nada, para que me crean, pegámosle el type a esto. Claro. La cantidad de betas, no, la cantidad de betas está asociado, voy acá arriba, la cantidad de betas está asociado a, primero, el beta 0, digamos, que es un término independiente, y después la cantidad de betas va a estar asociado a cuántas features vos tenés, o sea, cuántos X distintos tenés, y además puede estar asociado a el grado del polinomio que usás. Acá estamos usando un polinomio lineal, y por lo tanto, si yo agrego otra feature más y sigo usando algo lineal, va a aparecer un más beta 2 por un x2, y va a haber 3 betas. Pero es independiente de la cantidad de categorías que tengo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Jeje, dale, me acaban de preguntar, y acabo de responder sin leer la pregunta, si la cantidad de betas depende de los casos que yo estoy laburando, o sea, en este caso llueve o no llueve, y la respuesta es que no, depende de otra cosa, de lo que acabo de decir, de la cantidad de features y del grado del polinomio con el que estemos laburando. Gracias, Juan, y digo gracias, Juan, porque me dijo acordate de leer las preguntas. Bien, entonces, como les decía, sobre la serie, aplicarle el método .values me lo transforma en un NumPy array, y fíjense que si yo a esto le pregunto la forma, o sea, el tamaño, quiero decir, es esta cosa rara de que tengo 1054 registros, como 1000 filas y ninguna columna, como que es un array unidimensional, y lo que yo necesito para entrenar mis modelos son algo similar a matrices. Y entonces lo que yo querría es tener algo del estilo, está bien, 1054 filas y una columna, o sea, que esté explícito el número de columnas en el tamaño de mi matriz. Y eso es la línea que dice reshape entre -1 y 1, punto shape, o sea, le pregunto efectivamente cuál es la forma, y ahí obtengo lo que yo quería. Bien. Hay otras formas de hacer esto de vuelta, sí. Esta es como la que me resulta sencilla a mí, pero por ahí vamos. Entonces, en este momento, reshapeé mis datos de forma tal que a scikit-learn le guste. Agarro y defino a mis etiquetas como i, y las etiquetas no es otra cosa que el defiltrado de no llueve o no llueve. Acá no hace falta que aplique el método .values. scikit-learn no tiene restricciones sobre el tipo de dato que yo le tengo que poner en las etiquetas. Y entonces, lo que hacemos, al igual que antes, es crearme un objeto que se llama reglog, de regresión logística, a través de invocar a Logistic Regression, que es lo que yo importé arriba de todo de scikit-learn,
Y el único argumento que estoy haciendo distinto al que es por default es el de penalty none, que esto lo que hace es cancelarme el término de regularización en la búsqueda de los parámetros. ¿Ok? Para ir al modelo de regresión logística más básico de todos. Bien, genial. Esto es exactamente lo que acabo de decir. Entonces, al igual que lo que hicimos la vez anterior, lo que hay que hacer ahora con este modelo es entrenarlo. ¿Con qué? Con nuestros datos. ¿Ok? Y para eso se usa el método .fit, donde primero tengo que poner cuáles son nuestros datos, o sea, cuáles son las features para cada uno de los registros X y cuál es la etiqueta Y que estamos tratando de predecir. ¿Está bien? Después, estamos entrenando solo con la temperatura mínima. Sí, tal cual. O sea, algo totalmente arbitrario. Solo con la temperatura mínima. Fíjate que acá indiqué eso. Que con lo único con lo que estoy laburando es con esos datos. Entonces, una cosa que hago ahora para ver que también está performando el modelo es calcularle el score dado los datos de entrenamiento que puse acá, donde el score es esto que les comentaba antes. Si uno va a la documentación de scikit-learn, score es te devuelve la accuracy, o sea, la accuracy del modelo, que básicamente es sumar todos los casos a los que le pegué dividido el total de casos. ¿Está bien? O sea, todos los registros que asigné bien, positiva o negativamente, dividirlos sobre todos, sobre los que le pegué y sobre los que no les pegué también. Hago ese hincapié porque hay medidas que, o sea, hay otras medidas que no son así, donde uno solo cuenta los que le pegaste favorablemente o los que les pegaste negativamente, etc. Después, la forma de obtener mis coeficientes del ajuste es a través de invocar el método intercept, me devuelve el beta 0, eso es porque es como el término independiente, siempre beta 0 va a ser .intercept, y en este caso el coeficiente beta 1 es el método .quef, ¿está bien? Que estoy enfatizando que en este caso es 1 porque cuando uno entrena con distintas features, este coef me va a devolver un array de coeficientes, o sea, me va a devolver un vector de coeficientes. Entonces, como vemos, el score del modelo es de 0.685, lo que está diciendo básicamente es que le pega el 68.5% de las veces y el resto no, y esto es lo que uno podría pensar si aleatoriamente uno definía asignar a como que todo llovía por cuánto le iba a estar pegando, ¿no? Sería interesante calcular el accuracy con eso y compararlos. Pero bueno, lo que quiero hacer ahora igual es plotear cómo queda esto de la siguiente forma. Sí, la interpretación del score. Bien, yo entiendo que cuando uno va a la documentación, el score es lo siguiente. Es true positive, y ahora digo que es cada cosa, más true negative, dividido lo mismo Entonces, esto es algo que se suele usar en clasificación, donde positive es o sea, positivo es asignarle 1 a los registros y negativo es asignarle 0 a los registros. True positive es que le hayas pegado, o sea, que le hayas asignado a 1 a un registro que efectivamente era 1. True negative es que le hayas asignado 0 a un registro que era 0. Los de acá son los mismos. Y los false es al revés. Es que hayas asignado un 1 cuando en realidad iba un 0. Y el false negative es que hayas asignado un 0 cuando en realidad iba un 1. Bien, y el score lo que está haciendo es calcular esto, básicamente. ¿Está bien? Entonces, yo lo que interpreto es que acá abajo
estás dividiendo sobre todas las clasificaciones que hiciste. Estás dividiendo por las que te salieron bien, que son estas, y estás también considerando las que te salieron mal. Y las que pones arriba son las que te salieron bien. Eso es el score para sklearn, que en términos más generales lo van a encontrar como accuracy, me parece. ¿Queda más claro ahora? Joshi. Bien. Entonces, bueno, nada. ¿Hay otras formas de establecer un score? Sí, perdón que no te puedo decir cuáles, pero vos podés laburar con todo lo que yo acabo de escribir acá y, por ejemplo, pensar creo que true positive, o sea, vos podés contar solo a los que asignaste positivos y dividir por los que asignaste positivos bien más los que asignaste positivos mal. Puedes hacer lo mismo para los negativos, como esas combinaciones existen y tienen algunas como nombres en particular. Y de hecho me parece que con eso se arma lo que se llama la matriz de confusión, que un poco por algo me estoy confundiendo tanto, que es como pensar, bueno, estos numeritos. Claro, tal cual. Eso que dice Maylene. Es eso mismo. Sí. Gracias por la pregunta igual. Entonces, vamos a plotear. Acá hacemos uso de lo que vimos en aquella clase de visualización. Entonces, yo quiero acá ver dos cosas. Primero, cómo son mis datos realmente. O sea, cómo si yo dibujo mis datos con la categoría real, me quedan en función de la temperatura mínima, y además quiero ver cómo quedan esos datos cuando les aplico nuestro modelo previamente entrenado. Entonces, lo primero que voy a plotear es las predicciones sobre mis datos, o sea, la función de probabilidad, ¿está bien?, sobre mis datos. Fíjense que lo que uso acá es la forma funcional de la función de probabilidad, donde beta 1 es el coeficiente beta 1 y donde beta 0 es el término independiente de la forma que teníamos ahí arriba. Después, lo segundo que ploteo es los datos reales, X versus Y, y estos sí me van a quedar como en forma categórica porque esos serán 0, 1. Y lo que voy a plotear también es la frontera de decisión que definí antes, que para este caso, si mal no recuerdo, era menos beta 0 sobre beta 1. Acá interrúmpeme si no recuerdan de dónde salía eso. Y después como horizontal line uso el corte de un medio, que es el que usa por default sklearn en el eje de las probabilidades, digamos. Entonces, vamos, ploteamos, y esto es lo que vemos. O sea, ya de pique, lo que ploteé en naranja son los datos reales. O sea, tenemos 0, aquellos que no llueve, 1, los que sí llueve. Y fíjense que ya parece medio raro tratar de predecir si llueve o no a partir de la temperatura mínima. Y en azul lo que tenemos es, dado los parámetros beta y las características X, cuál es el valor de probabilidad, o sea, cuál es la función de probabilidad que ese modelo me dibuja. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos inferir a partir de los ejes que estamos viendo es que todo lo que caiga en esta región, o sea, las temperaturas mayores a casi 20 las va a llevar para que llueve, y las temperaturas menores a 20 las va a decir que no llueve. ¿Está bien? Si yo le pongo nuevos datos, me los va a asignar de esa forma. Fíjense que es gracioso que en este dataset la curva que me está dibujando la sigmoidía no es tan marcada como el caso ideal que veíamos en las diapos, y de hecho es interesante que sea bastante parecido a una lineal, que era un poco lo que charlábamos previamente, y eso más que nada tiene que ver con justamente los datos con los que estamos entrenando el modelo.
Bien, ¿hasta acá alguna duda? O sea, siento que acá solo ploteé lo que teníamos antes, pero puede haber surgido una nueva duda. Joya, bárbaro, buenísimo. Y si ustedes quieren en sus casas, pueden ir cambiando estos campos de forma arbitraria y poniendo lo que a ustedes les parezca que pueda tal vez llegar a dar un mejor acercamiento al problema. Pero en principio hasta acá estamos. Lo último, me parece, es hacer lo mismo, pero para dos datos, dos features, o sea, dos características distintas. Perdón, dos campos distintos de nuestros datos. O sea, tratar de predecir si va a llover o no con dos campos en vez de con uno. Entonces, la forma de proceder es muy similar. Este objeto campos, en vez de ahora ser una única string como era antes que refería a la columna, es una lista de los campos con los que voy a laburar, temperatura mínima y humedad en este caso. Entonces, a X, ¿cómo lo defino? Bueno, lo defino a través de restringirme en mi data frame de filtrado a estos dos campos. Y lo llevo a punto values. Y fíjense que no hace falta reshapear, porque ya cuando tomo dos columnas de mi data frame, ahí sí la forma en la que me devuelve ese array ya es una matriz de 1054 filas y 2 columnas. ¿Ok? Entonces, en este caso, no hace falta reshapear. Después, lo que hacemos es, de nuevo, volver a definir a mis etiquetas y como llueve o no llueve, o sea, evaluar el data frame en llueve o no llueve, y listo, corta. Volvemos a generar nuestro objeto reglog a partir de invocar el método de logistic regression. Fiteamos nuestro modelo con los datos de entrenamiento que tenemos. Fíjense que no tengo que indicarle que ahora estoy laburando con dos campos en vez de con uno. Bien, ok. O sea, ahí me están preguntando que no entendemos qué hace Logistic Regression. Lo que hace, si querés, es inicializar un clasificador que va a usar, o sea que, más aún, va a inicializar un algoritmo de Machine Learning, si querés llamarle, que en particular va a buscar clasificar a partir del método de regresión logística un set de datos que yo le dé. O sea, lo inicializo, le digo, che, quiero hacer esto, pack, y me genera un objeto, que es el reglog. Yo a este método, Logistic Regression, le puedo dar distintos atributos, o sea, le puedo poner cosas acá dentro, entre el paréntesis, que digan si quiero penalizar o no, o sea, si quiero laburar con la regularización en la búsqueda de los parámetros, si tengo categorías desbalanceadas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo acá le puedo decir muchas cosas que me lo inicializan, o sea, que le dan como un entorno en el cual yo voy a querer hacer la regresión logística. Lo siguiente que tengo que hacer es entrenarlo, y por eso sigue esta línea, ¿ok? Y una vez que yo lo entrené, ya está. Yo a ese modelo le puedo pedir los parámetros a los cuales convergió luego de buscar maximizar o minimizar alguna función de costo. Le puedo pedir, le puedo pedir esos parámetros, le puedo pedir cómo performó, que es el score, sobre los datos de entrenamiento. Le puedo pedir además que prediga, creo que no lo hice ahora, pero no, o sea, me parece que no lo puse, pero ahora vamos a ver que uno de los métodos que tiene el Logistic Regression es que me pueda predecir un nuevo dato, es un poco como la gracia de todo esto. Es eso. Eso es lo que hace. O sea, hace todo, en realidad, lo que queremos. O sea, fíjate que el resto de las líneas que siguen son básicamente aplicarle métodos al objeto de regresión logística. Entonces, después de haberlo definido, ajustamos con nuestros datos, le pido de vuelta al score para que me lo printee, y fíjense que acá el beta 0 sigue siendo el mismo de antes, el punto intercept,
pero lo que no es lo mismo de antes es el coef. ¿Por qué? Fíjense, yo esto creo que lo corrí, pero lo vuelvo a correr. Y me voy a... Bien, fíjense que si yo, en este caso, printeo el coef, me da esto. En el chat preguntan, ¿en qué momento aclarás el grado del polinomio con el que trabajás? Por default está laburando con polinomios de grado 1. La forma que teníamos de indicarle que hiciera algo distinto es lo que vimos la clase pasada, de generarte un objeto que sea un polinomio de determinado grado sobre tus variables, y eso lo terminás metiendo acá adentro, ¿ok? Pero ahí es posta, o sea, yo no lo hice en este collab porque me parecía que era lo mismo que lo de la vez pasada, en el sentido que posta es copiar la línea esa que define el polinomio y después meterla de la misma forma acá en el objeto Logistic Regression. Entonces, lo que sí quería que viéramos es que ahora... Sí, tal cual. Ahí preguntan si no es algo que yo puedo indicar en Logistic Regression. Sí, tal cual. O sea, es algo que yo tengo que definir acá en esta línea, en este paréntesis, con qué polinomio quiero laburar. Lo que digo es que por default me va a laburar con polinomio de grado 1. ¿Está bien? Eso es lo que quiero que quede claro. Que ahora no es que está haciendo cualquier cosa, o sea, no es que hace algo aleatorio, sino que labura con polinomio de grado 1. Y nada más. Entonces, lo que quería que vieran es que cuando yo ahora le aplico el método de coef a mi objeto de regresión logística, me devuelve esta cosa matricial. Si no me creen que es una matriz, miremos el shape. Es tipo de una fila y 2 columnas, donde yo tengo que esto que está acá es el beta 1, o sea, el asociado al feature 1, y esto que está acá es el beta 2, o sea, el asociado al x2 que teníamos, que habíamos visto en la parte teórica. ¿Está bien? Entonces, como yo ahora me quiero hacer una reconstrucción de esto, quiero separar a beta 1 de beta 2 para hacerlo explícito, y como tenía una fila y 2 columnas, primero tengo que indicar para el beta 1 que estoy en la fila 0, columna 0, y para el beta 2 tengo que decirle de vuelta que estoy en la fila 0 porque no hay más filas, pero ahora en la columna 1. ¿Está bien? Entonces, una vez que corro esto, bueno, me dice cuál es el score, lo mejoramos un poco con respecto al que estaba arriba. Y tenemos nuestros betas acá listos para cuando ahora quiera plotear cómo está quedando esto. ¿Ok? Y voy a hacer lo mismo que antes. Nada más que... ¿Alguien vislumbra cuál es la diferencia en este caso con lo que estaba haciendo antes? No quiero mostrarles el gráfico, aunque ustedes seguro en sus casas ya lo están viendo. O sea, ¿qué hay ahora de distinto con lo que estaba pasando antes? Voy a hacer el dibujito acá, brevemente. Una variable más, ¿no? Tal cual. O sea, lo que yo antes tenía es que podía plotear, si se quiere, por un lado el y y por el otro lado el x, y entonces quedaba como una cosa así. Pero lo que va a pasar ahora es que en realidad yo tengo... ¿Quieren hacer una pregunta? No, perdón, tenía el mic prendido, sí. Guarda. Entonces, lo que voy a tener ahora es que lo que voy a poder ver en el plano, lo que voy a poder ver en un plano es x1 contra x2. Entonces, lo que voy a tener probablemente sean puntos. Y entonces, ¿cómo marco cuál es la característica? O bien les doy una forma distinta a estos puntos, indicando que si llueve le pongo una cruz, o los coloreo de otra forma, está bien, pero a priori cambió un poco la forma en la que tengo de representar mis datos.
Eso era la diferencia. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Bueno, nada, voy a mostrarlo. Defino de vuelta mi figura y fíjense que lo que voy a hacer es primero un scatter de mis puntos reales, o sea, de los puntos que tenemos, los X. Si hago esta anotación es, dame todas las filas de la columna 0, o sea, la temperatura mínima, dame todas las filas de la columna 1, o sea, la humedad, eso me lo va a plotear en el plano en 2D. El color, quiero que me lo dé a partir de I, que I toma valores 0 o 1, y tiene el mismo tamaño que los anteriores, así que está todo bien. Y de hecho, 1 a 1 me los va a ir coloreando según esta característica. Y el CMAP le metí uno cualquiera para que me pueda plotear de forma agradable los distintos puntos de los distintos colores. Y después lo que hago para ver un poco en dónde está, qué está haciendo nuestro modelo, es graficar la frontera de decisión a partir de la recta que yo les había, que habíamos deducido, que se generaba en el caso donde teníamos 2 features en vez de 1. ¿Está bien? Entonces, lo que vemos en una línea negra es esta frontera de decisión donde arriba tenemos el llueve, abajo tenemos el no llueve, tenemos nuestros puntos coloreados según si llueve o no llueve. Los amarillos es que llueve, los verdes es que no llueve. Entonces vemos que acá hay como algo medio, bueno, evidentemente no está funcionando muy bien esto. No es la mejor forma de predecir si va a llover o no, usar la temperatura mínima versus la humedad, porque vemos que tenemos los puntos bastante mezclados. Entonces, ¿hay otras formas de ver esto? Sí, podríamos haber ploteado, podríamos haber obviado los puntos y plotear, por ejemplo, una función de R2 en R, que sería la de la probabilidad, y lo podríamos haber marcado como un mapa de color. O sea, podríamos tener como toda esta grilla coloreada según el valor que toma la probabilidad de un determinado punto de que llueva, por ejemplo. Son otras formas de visualizar esto. Bien, entonces, esto es lo que por ahí está bueno que se lleven, que podemos definir a un objeto invocando el método de Logistic Regression de sklearn, que lo tenemos que entrenar de la misma forma que lo entrenábamos antes el modelo de regresión lineal, que le podemos pedir el nivel de, o sea, qué tan bien performa a partir de un método propio de sklearn, que es el score, y que podemos obtener los parámetros de esta forma, ¿ok? Y acá hay un poco de ejercitación optativa para quienes quieran darles algunas vueltas de tuerca. Nada, cosas del estilo, en 3 dimensiones la línea pasa a ser una sábana, siempre con esa forma. Creo que es un plano, ¿no? O sea, si estamos laburando con polinomios de grado 1, me da la sensación de que te va a quedar un plano, una sábana bien extendida. Sí, nunca me va a quedar una sábana así, me parece. Claro, sí, la frontera de decisión, cuando laburamos con tres features, va efectivamente a ser un plano. Tal cual, sí. La curva de ese plano se lo podemos llegar a dar si usamos polinomios de grados mayores que 1. Entonces, eso es lo primero que pueden llegar a probar. Después, sí, efectivamente, metemos polinomios que sean de grados mayores a 1. ¿Qué pasa? Si mejoran o no mejoran los modelos, o si vemos comportamientos distintos. Otra cosa que está buena preguntarse, y tal vez Juan nos pueda ayudar a discutir, es si esto es propio del dataset o si efectivamente predecir la lluvia así está para el traste. Y después que discutan, o sea, que vean un poco qué cambia si uno usa regularización para ajustar los parámetros, o sea, para encontrar los parámetros o no. Yo lo que igual voy a decir es que me parece que las cosas de predecir la lluvia es de lo más difíciles de la cuestión climática y que probablemente esto nunca vaya a funcionar. Sobre todo hay algo que para mí no estamos teniendo en cuenta acá, que es la cuestión como dinámica del problema, de la dependencia con el tiempo. O sea, seguro que para mí hay algo ahí y que nosotros no estamos para nada, o sea, no estamos para nada laburando con la dinámica. No, tal cual. Tal cual. Así que
Bien, están diciendo ahí en el chat que efectivamente no son datos aleatorios y que llueva un día influye, o sea, que llueva o que no llueva un determinado día influye en la probabilidad de que llueva o que no llueva al día siguiente y así sucesivamente. Claramente es un problema de dinámica que acá estamos modelando como si no hubiera ninguna dinámica en el medio. Pero bueno, cursen dinámica no lineal o algo así, o miren los atractores extraños y ese tipo de cosas. Creo que hasta acá terminamos. No sé si están todos del resto de los rooms o si los voy a tener que cerrar de forma totalitaria. Estamos acá, bien, pero esperen, entonces voy a estopiar esto. ¿La sala Enzo está? La sala Enzo no sé si está, así que vamos a echarlos de ahí. Yo creo que eso se puede hacer. Close all rooms, ahí va. Listo, en 60 segundos como mínimo, máximo, van a estar acá. Perdón, Tommy, vos sos el host, ¿no? Porque sí, yo sigo grabando. Del TP, para no cortar. Ok. No, para no cortar, digo... Dale, nos quedamos. No, nos quedamos. No sé si la persona igual que tenía alguna consulta está acá o con Enzo. Ornella era... A ver. Estaba conmigo. Tal vez se fue. Ahí está. No, ahí está está en acá. el chat. Bueno, volví solo porque mis estudiantes abandonaron la materia. No, mentira. Fue tan malo que nada. Los espantaste. ¿Qué tal estuvo ese breakout? No sé, ¿les gusta el formato? ¿Les parece que está bueno? Como para... A mí me gusta, o sea, siento que pude hablar mucho más cercano con la gente que me tocó. Sí, está bueno. Capaz estaría bueno, pienso, o predefinir el grupo de trabajo, o no sé, tener algo quizás para que estén, no sé si equitativamente distribuidos en los grupos, pero quizás que estén un poco más uniformemente. Qué sé yo estaba con 5 personas. Capaz en tu grupo había como, qué sé yo, 20, 30. Sí, o sea, ahora en serio el criterio numérico debería estar. Después podemos pensar en un criterio incluso de nada. El único criterio acá es, o sea, el único criterio secundario que tiene sentido es cuánto saben de Python, ¿no? Eso es otra cosa. Pero bueno, no sé, o sea, la verdad es que a mí no me molesta si quieren armar grupos de breakout room y proponernos, nosotros queremos estar juntos, nosotros tratamos de mandarlos juntos, no tengo problemas con eso. O sea, mándennos mails y traten de ser ordenados, lo único. Porque si no va a ser un lío. O de otras por niveles Claro, de Python. sí. Por nivel estaría bueno, o por temática de, qué sé yo, de lo que se vaya a tratar en el breakout room. Sí. Sí, a mí me parece que por nivel está bueno. Yo creo que también estaría bueno por nivel de Python. Entonces, si quieren, la forma de resolver esto es simplemente una encuesta no anónima en este caso, porque tenemos que saber quiénes son, donde les preguntamos a ustedes mismos cuánto piensan que saben, o cómo se ubicarían respecto del promedio, que es complicado, sí, ¿no? Y podemos dividir en base a eso. Eso es lo que les podemos ofrecer, lo pensamos. ¿Cuál es la relación entre la percepción que tiene cada uno sobre su conocimiento en Python y su verdadero conocimiento en Python? Creo que lo van a saber. ¿Está cuantificado eso? ¿Cómo? Hay como una curva de... No está como cuantificado eso de... Hay una curva de cuanto uno más sabe... Se llama efecto Dunning-Kruger. Cuando vos sabes muy poco de algo, crees que sabes mucho más, y después, ¿no? A medida que vas sabiendo, pensás que sabes menos. De hecho, cuando sos un experto,
recién ahí empiezas a recuperar un poco la confianza. Ahora Enzo dice, no, yo recién arranco. Yo tengo confianza muy, muy baja. O sea, si a mí me preguntás cuánto yo sé de Python, termino en el breakout room básico. No se esperaría más de un grupo que de otro. No sé si se esperaría más de un grupo que de otro. Capaz se pondría énfasis en cosas distintas. Yo, honestamente, voto porque sea aleatorio, que es la forma más justa de resolver un problema cuando hay demasiadas alternativas. O sea, el azar es justo. Como decía el Guasón en la película esta de Batman, ¿no? Si hay algo que tiene el azar es que es justo. Salvo que el dataset no esté balanceado. En ese caso el azar no es justo, como vimos hace un rato. Bueno, random ya fue. Si después no les gusta mucho el random, vemos qué hacer. Bueno, ¿algo más para hablar hoy? ¿Preguntas? Hay una Perdón, yo duda te por metí ahí. consultas de TP. Vengo pateando. Hay una pregunta, tenía dudas de cuando verificamos histogramas con la librería. Me llama la atención las alturas, que algunas se ven bastante más altas que otras. Porque es una duda que yo también tuve ahora que lo pienso. No sé si a ustedes les pasó, Seba, Tommy y Ariel. También activé Density en vez de Probability y le grafiqué una normal arriba, que, o sea, no estoy diciendo que la distribución sea normal, pero para ver un poco el área bajo la curva, y como que la normal quedaba mucho más por arriba, como que parecía que no tenían área 1. No, estoy de acuerdo con vos. Hay un problema con lo que... A mí me dio lo mismo, y de hecho, es algo que me olvidé de hablar con los chicos. También quería ver si ustedes les Yo lo pasaba. busqué y es porque te normaliza todo el dataset junto, pero tiene una opción de normalizar por categoría por separado. Ah, ok. Y ¿Podrías lo ponerlo grafiqué con las categorías por separado, no me acuerdo cómo era. Pero... ¿Querés compartirlo? Ahora tú tienes a mano, no te molesta si lo tenemos, porque yo no me había dado cuenta. ¿A mí me decías? Sí, lo tenés a mano, digo. Sí, ahí lo busco. No, digo, lo pones en el foro y ya lo podemos mirar. Gracias. El tema está entonces, perdón, Seba, para entender que dentro de los argumentos de la función como punto .ist, uno puede explicitar que haya alguna determinada normalización y que no entendemos muy bien qué hace eso, en definitiva. Creo que el problema es que la normalización se computa teniendo en cuenta todos los datos y no únicamente los datos de una de las categorías que vos estás ploteando. Okay. Entonces, eso hace que el área no sume uno, sino que el área de todo el histograma, los dos colores, sume uno. Entonces, las áreas parecen desproporcionadas. A ver, tenés un cuadrado, debe ser el chat eso. Bien, no soy el único con cuadrados extraños. Este tiene su onda igual, te digo. Dejando eso, decís que funciona. Yo creo que lo probé eso, pero bueno, ahora veo, digamos, está bien. Ahora que lo veo, sí, o sea, estoy más convencido, digamos. Así es como se debería ver, ¿no? Porque todos tienen la misma área. Entonces todos deberían tener más o menos una altura parecida. Genial. Gracias por el... Perdón, entonces, ¿con qué se cambia? ¿No? Yo lo pongo ahora en el foro. Common-norm equal false, creo. Claro. Yo ahora lo pongo en el foro. Ok, listo, gracias. ¿Tenemos más preguntas, comentarios? Si no, la clase que viene la voy a dar yo y vamos a empezar. O sea, es como de alguna forma la regresión logística está medio como ahí a medio camino entre un modelo estadístico y un modelo machine learning. Así que la clase que viene es más como el comienzo del machine learning. Vamos a hablar más allá de esa perspectiva, de revisitar algunas cosas que quedaron pendientes de estos modelos que vimos. Así que eso es lo que toca. Si no hay más preguntas, cerramos acá.
y nos vemos el viernes. Buena la clase, nos vemos el viernes. Adiós, gente. Chau, chau, gracias. Buena Chao, semana. hasta el viernes. Nos vemos.